Disculpe, ¿Ok? doctor. Ah, sí, eso le iba a hacer recordar que comience a grabar la sesión. Gracias. Sí, 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 sí. Ok, ok, empezamos entonces. Entonces, déjenme ver, en pantalla no se ve. Perfecto. Entonces, hay cosas que ustedes probablemente ya lo tengan presente en base a las clases que hayan podido tener en cursos anteriores. Es con respecto a algunos conceptos y detalles de repaso que podemos dar sobre el espacio pleural, ¿no? Recuerden ustedes que al tratar este capítulo, esa primera parte de lo que es drenaje torácico, uno tiene que tener en cuenta más o menos cómo es la funcionalidad, cómo es la fisiología de este espacio pleural. Ya es una situación que saben bastante ustedes acerca de que la pleura en realidad es un tejido mesotelial, ¿no? Es considerado como una capa fina, en realidad que son dos porciones que están en diferentes regiones de la parte torácica, una pleura parietal, que es la que fundamentalmente está recubriendo la superficie interna de las costillas, el diafragma, el mediastino, y la otra capa, la pleura visceral, que es la que está en contacto íntimo pues, con el tejido pulmonar, ¿no? Con el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que este espacio pleural en realidad es un espacio virtual, como ocurre en muchas regiones del cuerpo, pero justamente la particularidad, así como en muchas otras zonas, es que este espacio virtual de una otra forma está ocupado por una especie de un ultrafiltrado plasmático con un volumen variable entre 5 y 15 mililitros a cada lado, de tal manera que funciona como una especie de lubricante para los movimientos pues, pulmonares, ¿no? Algo similar, digamos, ocurriría en la parte abdominal cuando vean ustedes o han tratado la parte del peritoneo visceral y parietal, ¿no? Una cosa así. Esa especie de lubricante que les permite evitar daños, digamos, entre estas superficies, ¿no? Recuerden otra cosa además que tiene por competencia esta parte, es de que el ciclo respiratorio normal va a constar de diferentes factores que justamente van a hacer la particularidad de esta zona, ¿no? Existen fuerzas de retracción que están conferidas directamente a la función elástica del pulmón como para atender al colapso de esta zona, ¿no? Y otros movimientos que van en forma contraria, que están dados por los movimientos de la pared torácica que van a tender hacia la expansión. De tal forma que es en este juego entre colapso y expansión, obviamente, se va a dar una situación de una presión intrapleural que va a variar entre menos 8 centímetros y menos 2 centímetros de agua, ¿no? Tanto en la inspiración como en la expiración según corresponda, ¿no? Eso básicamente va a ser ese juego de fuerzas, digamos, que van a mantener esta particularidad en el espacio pleural, ¿no? De forma gráfica, lo que ya les hemos mencionado, creo que ya no tiene sentido repetir, pero igual, básicamente para que vean ustedes que el espacio pleural que es virtual está ocupado por ese ultrafiltrado que da la particularidad, ¿no? Esto debe ser siempre virtual. En caso esto no suceda y aparezca un espacio real, obviamente hay una patología que se ha generado en el paciente, ¿no? Entonces, este ultrafiltrado plasmático, si uno quiere ser un poco más específico, obviamente varía de acuerdo al tipo de pacientes, entre 0.1 y 0.2 mililitros por kilogramo de peso, pero más o menos un promedio entre 5 y 15 que yo les había mencionado como global, ¿no? Y recuerden que esta presión intrapleural a un volumen tidal o un volumen corriente, ya saben ustedes los conceptos, un volumen normal de respiración, digamos, de todo este ciclo, se da entre menos 2 y menos 8, ¿no? Básicamente estamos dando en cuenta con esta situación normal, ¿no? Entonces, la distribución de estas presiones obviamente van a variar de acuerdo a la situación, a la localización donde la midamos, no sea en el ápice, en la parte media, en la parte de la base, ¿no? Por eso que es una variable, ¿no? Recuerden entonces lo que habíamos mencionado, que estos factores que van a dar a esta particularidad del espacio pleural, entre estas fuerzas de retracción y las fuerzas de expansión, justamente nos van a dar eh, esta situación de que la presión intrapleural debe mantenerse siempre negativa,
en esas presiones de -2 y -8 centímetros a un volumen tidal. Ojo, a un volumen tidal, ¿no? Por ahí, en base a alguna pregunta que pueden tener ustedes, uno puede poner otra cosa acá y ya saben ustedes cuál es verdad y cuál es falso, ¿no? Entonces, vemos que este espacio virtual que se ha generado, que se encuentra en un paciente, en una situación normal, por alguna patología, por alguna causa, se vuelve real. Entonces, este espacio que cada vez se hace más evidente, lo cual podemos reflejarlo, digamos, en una radiografía simple de tórax, inclusive, donde más o menos es grosero, ¿no? Lo que se ve, pero en fin, es una correlación del gráfico con la radiografía, en las que estas situaciones patológicas van a generar que este espacio va a ser reemplazado por aire, sea por líquido puro, digamos, o contenido sanguíneo, ¿no? Y de esa situación justamente van a llevar los nombres en particular de la patología que se está suscitando, vale decir, si es aire va a ser un neumotórax, si es líquido va a ser un hidrotórax, si es sangre obviamente un hemotórax. La situación puntual es de que cualquiera de estas situaciones patológicas va a anular esa presión negativa que se tenía como un estado normal en ese espacio pleural, de tal manera que va a generar un colapso pulmonar, obviamente, porque ya saben ustedes que esa es la tendencia normal de la parte del parénquima pulmonar, y obviamente al haber este colapso pulmonar va a generar una hipoventilación alveolar, obviamente hipoxia a los tejidos, ¿no? Y digamos, lo catastrófico de esta situación es de que si este colapso y esta hipoventilación es cada vez más severa, la presión intrapleural obviamente va a ir incrementando de tal manera que inclusive el mediastino que lo vemos ahí en la parte central, en algunas situaciones que ustedes de repente van a tener oportunidad de ver en algún hospital, se va a desplazar este mediastino hacia el lado contralateral. Por ende, va a haber obviamente mayor compromiso ventilatorio y obviamente este compromiso ventilatorio va a generar un retorno venoso disminuido, ¿no? Generando un mayor problema en estado hemodinámico del paciente, ¿no? Eso obviamente es el desenlace de un paciente que puede tener diversas causas sobre las patologías que pueden ocurrir en este espacio pleural, ¿no? Entonces, en, en, base a esos detalles que les he manifestado, ese acúmulo de aire o líquido o sangre en el espacio pleural obviamente va a generar, con todo lo que se ha mencionado, algún tipo de proceso patológico, digamos, alterando toda la fisiología respiratoria normal, ¿no? Sin embargo, digamos, las manifestaciones clínicas van a ser variables en el paciente. No todas las situaciones que hemos mencionado anteriormente van a manifestarse en el paciente de forma igual, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama una morbimortalidad variable. ¿Por qué? Porque obviamente va a depender de tres características o tres puntos importantes, para no repetir esta palabra, de tres puntos importantes que se van a asociar a lo que se esté acumulando. Vale decir, es importante el volumen que se esté instaurando en ese espacio pleural. No es lo mismo que se instaure, digamos, 100 mililitros a que se instauren 500 mililitros, ¿no? Otro, la característica de lo que se esté acumulando también es importante. Es diferente que se acumule aire a que se acumule sangre, ¿no? Ustedes dirán, 200 mililitros de aire, bueno, de repente no le genera mucho problema, dependiendo de la tolerancia del paciente, pero si eso le convertimos a 200 mililitros de sangre, pues algún compromiso debe haber, ¿no? Entonces, por ende, la manifestación en el paciente también va a ser distinta. Y lo otro, la velocidad de instauración de este proceso obviamente va a repercutir en el reflejo clínico en el paciente, ¿no? Es diferente que abruptamente un paciente
por algún traumatismo, a veces espontáneamente, de repente haga un neumotórax a tensión, entonces abruptamente le genere ese problema en el espacio pleural, a diferencia, por ejemplo, de un paciente que tiene un cáncer de mama, digamos, que ha hecho metástasis al pulmón, pero obviamente la metástasis no se ha generado de un momento a otro, ha sido progresivo, y la instauración del derrame pleural por enfermedad maligna ha sido también un acúmulo progresivo. Entonces, en algún momento uno va a ver a un paciente inclusive con derrame pleural casi de todo el pulmón, del lado derecho o izquierdo, lo que fuere, con pocas manifestaciones hasta que le genera algún tipo de descompensación. Entonces, esta velocidad de instauración de lo que vaya a acumularse también justamente va a dar la característica clínica en el paciente, y por ende la suma de estos tres aspectos va a dar una morbimortalidad variable. Es importante, por favor, que entiendan esta parte para que finalmente uno pueda tener cuidado de qué hacer o qué orientaciones pueda uno dar para el tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, lo que dice acá, que en aquellas circunstancias donde obviamente vemos la situación de aire en el pulmón, un neumotórax o derrames pleurales de gran cuantía o alta densidad, obviamente a ojo cerrado eso va a indicar que sea preciso la colocación de un drenaje pleural o un drenaje torácico, ¿no? Entonces, ya entrando básicamente sí en el tema, hay muchas sinonimias que uno puede, digamos, leer acerca del capítulo, ¿no? Todo está referido a lo mismo, por favor no confundan. Algunos le llaman comúnmente en los hospitales el tubo de drenaje torácico, un TDT, voy a colocar un TDT. A veces uno, ¿qué es eso? Ya saben ustedes que se refiere a tubo de drenaje torácico, ¿no? O puede ser un drenaje pleural, o una toracostomía con tubo, o un drenaje torácico cerrado. En fin, cualquier sinonimia está referido básicamente a lo mismo, ¿no? En la actualidad, cada vez se tiende a hacer procedimientos de mínima invasión, ¿no? Por muchas características y beneficios para el paciente, como en este caso, ¿no? Existen drenajes torácicos, inclusive percutáneos, siguiendo algunas técnicas, como la técnica de Seldinger o Trocares, que se utilizan en otras áreas del cuerpo, pero en particular lo que uno tiene que aprender, creo, y creemos muchos de los que imparten enseñanza a ustedes, es que debe aprenderse por forma clásica, la forma de disección, la forma quirúrgica, digamos, por decir así, ¿no? Por eso que es lo que se pretende que ustedes aprendan, ¿no? Y el objetivo, obviamente, de este drenaje torácico es evacuar el contenido o el material que se ha acumulado, y obviamente lo que pretende con esto uno es restaurar las presiones pleurales para que uno tenga una fisiología respiratoria normal, ¿no? Entonces, básicamente, a grandes rasgos de esto que lo puedan tomar para su conocimiento, es de que en aquellas circunstancias donde uno tiene un contenido aéreo, básicamente en el neumotórax espontáneo o un neumotórax traumático, usualmente las indicaciones de colocar un drenaje torácico cerrado es que se da en aquellos pacientes en donde probablemente haya un acúmulo de más del 20% de la capacidad del tórax, tenga o no tenga síntomas, ¿no? Ahí le tienes que colocar de todas maneras, ¿no? Por el volumen que se está instaurando, ¿no? Y por la descompensación que puede generar al paciente. Pero en aquellos pacientes en que el acúmulo sea menos del 20%, hay que ver en realidad qué es lo que necesita, y solamente habría que considerar colocarles el drenaje torácico a aquellos en los que tengan síntomas, ¿no? Les doy un ejemplo de esto, ejemplos, para que ustedes no digan que solamente es la parte teórica cuando veré. A veces van a tener oportunidad ustedes de hacer. Yo les comentaba a sus compañeros que tienen práctica conmigo, es bastante frecuente que se generen neumotórax en aquellos pacientes este, a quienes se les ha sometido a colocación de catéter venoso central. Eh,
sobre todo en los pacientes en los que ha sido dificultoso y ha sido en varios intentos la colocación. Pacientes obesos, qué sé yo, con cuello corto, con algunas particularidades, ¿no? Entonces, en estos pacientes es bastante frecuente que logren lesionar la pleura y generen neumotórax, ¿no? En la mayoría de los casos hay que colocarle este tubo de drenaje torácico, pero en algunas circunstancias, y lo hemos visto, asustado obviamente el médico, el personal que haya podido hacer el procedimiento por la complicación, que es esperable, ¿no? Eso básicamente uno tiene que tener en cuenta y saber explicar a los pacientes, al paciente y o a familiar que una complicación está dentro de las probables complicaciones, ¿no? Pero un neumotórax, perdón. Entonces, llaman al cirujano para que le coloque un tubo de drenaje torácico, ¿no? Pero uno evalúa la situación, el paciente tenía digamos, menos de 20% del volumen comprometido, no había mayor sintomatología, ¿no? Por tanto, ese es un ejemplo, por ejemplo, de que el paciente probablemente pueda manejarse conservadoramente, de forma expectante, ¿no? En las que no haya necesidad de colocar el tubo de drenaje torácico, ¿no? En los cuales, en el otro caso, en los pacientes en los que se tiene contenido líquido, puede ser que un paciente haya sufrido o esté sufriendo de una neumonía y producto de la neumonía hay derrames paraneumónicos o en algunos casos, como les explicaba, los derrames pleurales, pero por enfermedad maligna, como los cánceres metastásicos que se dio al pulmón. Obviamente, también podrían ser situaciones en las que debas colocar el drenaje torácico, ¿no? Eh, Sobre todo si obviamente hay descompensación respiratoria del paciente que le está generando por el contenido que se le está acumulando, ¿no? Ojo, sobre todo esto le digo en los pacientes que tienen antecedente de enfermedad maligna metastásica. En ellos en particularidad, en particular uno tiene que tener cuidado porque muchas veces tiene todo el pulmón comprometido con líquido, pero no hay mayor compromiso. Entonces solamente habrá que colocarles eh, eh, digamos, en aquellos pacientes que sí, con intención obviamente paliativa, los que le esté generando algún problema respiratorio, ¿no? En el resto de pacientes, usted dirá, doctor, ¿por qué no? Porque también hay que ver el contexto de todo el paciente, ¿no? Eh, si es un paciente con estas características, donde su pronóstico es reservado, no sé hasta qué punto, y eso podrá ser discutible, obviamente, es bueno someter a procedimientos invasivos cuando sabes tú que el desenlace obviamente es la muerte, ¿no? Entonces eso hay que considerarlo bastante, ¿no? Y en los casos en los que haya dentro del contenido líquido se ve que hay sangre por algún antecedente traumático, lo que fuere, que vaya a conferir la indicación de que el paciente tiene un hemotórax, la tomografía en estos tiempos es de bastante ayuda. Antes podríamos decir que de repente no estaba accesible a todos, ahora en la mayoría de los hospitales, digo la mayoría, en algunas situaciones no, uno puede valorar esta situación, ¿no? Entonces, usualmente si en la tomografía vemos que hay un acúmulo de al menos de 400 mililitros a más, obviamente uno tiene que tener cuidado con estos pacientes para dejar indicado esta situación del drenaje torácico, ¿no? Y las situaciones mixtas que puedan tener aire y líquido, obviamente tienen que también tener una indicación del tubo de drenaje torácico, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó. Ok, entonces, ¿cuándo no colocar un drenaje torácico cerrado? ¿No? Les voy a poner un ejemplo de lo que alguna vez como alumno me enseñó uno de los maestros de gastroenterología del Hospital de Mayo. Me he olvidado su nombre, disculparán ustedes y me disculpará él, pero hay cosas que nunca me voy a olvidar con ejemplos claros, ¿no? Cuando estamos en el capítulo de la parte de la evaluación del colorectal, nos preguntaba a todos, ¿no? ¿Cuál es la única contraindicación para el tacto rectal?
y todo el mundo como que nos desencajamos, no habíamos leído que existe, no sabíamos. Entonces cuando parece que ya no podíamos responder, apunten. Esta es pregunta de examen y todos al unísono agarrando nuestro lapicero apuntando. La única contraindicación para el tacto rectal, nos decía, es agenesia de dedo, decía. Y todos ahí escribiendo, ni siquiera sabíamos, no sé, entendíamos lo que estaba diciendo, ¿no? Obviamente después se ríe y nos dice, pues, y siguen escribiendo. Obviamente no había contraindicación en realidad para no hacer pues un tacto rectal. A todos los pacientes tenías que hacerlo, ¿no? Pues sobre todo si estás evaluando esta situación. Digamos, no tan así, pero algo tiene que ver con el concepto de esta parte, ¿no? En realidad no existiría, dicen, que alguna contraindicación para poder hacer un drenaje torácico a un paciente, ¿no? Lo que uno tiene que tener son consideraciones por algunas situaciones y a eso le llaman contraindicaciones relativas. Vale decir, todo paciente que va a ser sometido a procedimientos invasivos con cortes, donde tenga algún problema de alteración de la coagulación, sea por una enfermedad per se o sea por medicación en caso de los anticoagulados, uno tiene que tener cuidado en estos pacientes para tratar paralelamente, ir compensando esta situación de tal manera que no se perjudique por no colocarle un tubo de drenaje torácico, ¿no? Vale decir, si un paciente tiene un neumotórax a tensión y está con insuficiencia respiratoria y necesita la colocación de tubo de drenaje torácico y es un paciente anticoagulado, ¿qué va a hacer? ¿Cómo vas a hacer? No vas a decir, tengo que esperar 5 días que se pase la warfarina o el clopidogrel o lo que fuere. Obviamente que no, tienes que tomar algunas consideraciones para poder compensar y hacer el procedimiento que va a salvar la vida del paciente, ¿no? Igual aquellos pacientes que tienen adherencias pleurales porque de repente ya han sido sometidos a algún procedimiento similar de colocación de tubo de drenaje torácico o alguna cirugía previa, así como en la parte abdominal también pueden generarse adherencias pleurales de tal forma que uno tiene que tener el cuidado para no lastimar el parénquima pulmonar cuando haga el procedimiento en la colocación tanto del tubo como de las pinzas que van a ir dirigiendo hacia la parte del espacio pleural, ¿no? O en algunos pacientes con alguna bula gigante que de repente no se haya evaluado previamente en la placa, entonces puede uno, digamos, romper esa bula y generarle mayor problema. Eso hay que tener cuidado, sobre todo porque son contraindicaciones relativas y más que todo es de consideración para evitar dañar, ¿no? Entonces, lo que les había mencionado, las indicaciones para la colocación de estos tubos de drenaje torácico, en forma general, podemos verlas que se hacen en los neumotórax, puede ser un neumotórax espontáneo, puede ser un neumotórax a tensión, o los neumotórax traumáticos en los accidentados, qué sé yo, o iatrogénicos, como lo que ya les he mencionado en caso de que por post colocación de CBC, ¿no? Del catéter venoso central, generen este problema. Los hemotórax de igual forma se pueden ser traumáticos o iatrogénicos, inclusive cuando por alguna circunstancia, de repente, um, han generado han perdido, digamos, la orientación de los detalles para el procedimiento, ¿no? Vale, es decir, se debe colocar todos los materiales en los espacios intercostales, pero pegado al borde superior de cada costilla, ¿no? Con la intención de que haya menos probabilidad de lesión de los vasos intercostales que están en la parte que pasan por la parte inferior de cada arco costal, ¿no? Entonces, en algunas circunstancias ha habido que han lesionado justamente estos vasos y el sangrado se ha ido hacia la parte del espacio pleural generando un hemotórax, ¿no? Tenía un neumotórax y le han adicionado un hemotórax. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? Obviamente en los casos de empiema, porque es pus, hay que eliminarlo. O los derrames pleurales en las situaciones que les mencioné, los paraneoplásicos, hay que tener mucho cuidado porque son situaciones que van a depender de la situación clínica del paciente, ¿no? Entonces, para todo procedimiento, lo que les mencionaba, uno siempre tiene que tener una preparación previa. Y dentro de esa preparación previa, lo más importante antes de hacer cualquier procedimiento invasivo, tiene que tener el consentimiento informado, la autorización del paciente y o familiar, ¿no? Y en esa situación, yo les recalco esto que es importante. Ustedes dirán, ay, no es mucho importante esa situación. Sí es importante porque cuando hasta de, no vamos a mencionar la palabra, pero
hasta cuando nosotros tenemos años de experiencia y algunos maestros todavía que siguen elaborando, ya muy edad, digamos, tardía, les ha ocurrido este problema de que por omitir a veces cosas como la información sobre todo el procedimiento y las probables complicaciones, al final te ganas un problema médico legal, ¿no? Todo de una otra forma se podría evitar cuando uno tiene bien claro esta situación de los pasos que debe hacer, ¿no? Entonces es importante el consentimiento informado, ¿no? Luego, el lugar ideal de procedimiento para la colocación del tubo de drenaje torácico debiera ser, digamos, en la sala de operaciones, ¿no? Donde tiene un monitor, donde tiene un anestesiólogo a la mano ante cualquier probable necesidad de intubación, qué sé yo. Pero como es una situación ideal, a veces no, obviamente, yo creo que 100% de los casos no es factible, porque las salas de operaciones están copadas por pacientes realmente críticos que necesitan operarse o están en sala de operaciones y obviamente no daría un espacio ni tiempo del personal ni el ambiente físico para poder llevar un paciente de estas características para un procedimiento que pueda ser hecho en otro ambiente, ¿no? Por ende, la situación de hacer el procedimiento es que generalmente se hace en las áreas críticas, digamos, de emergencia, shock, trauma o UCI, ¿no? Donde el paciente obviamente está en la cama. Entonces, la posición ideal del paciente para colocar es idealmente la posición de semisentado a unos 30 grados más o menos, con el brazo elevado, ¿no? Con la mano detrás de la nuca, así como menciona en el dibujo, en la foto. Eh, Como lo que dicen, ¿no? Como tomando sol en la playa, ¿no? Una cosa así. Esa es la posición ideal porque justamente te va a exponer la zona que uno va a trabajar, la zona donde uno va a trabajar, ¿no? En las situaciones, obviamente, donde el paciente está más o menos consciente, puede colaborar, pero en algunas situaciones donde el paciente está crítico, está chocado, no es factible eso, por tanto la posición tiene que ser obviamente la posición de cúbito, y obviamente siempre exponerse en la misma zona en la medida de lo posible, ¿no? Con el brazo abierto y obviamente exponiéndose la parte del tórax afectado, ¿no? Entonces, estas zonas que uno va a delimitar justamente es para considerar que tengamos en cuenta justamente el borde lateral del músculo pectoral mayor y obviamente también el borde de acá del músculo dorsal ancho, ¿no? Y una línea, digamos, que más o menos corresponde con el quinto espacio intercostal, ¿no? Que una línea que sigue más o menos la línea de la mamila, más o menos ahí es el quinto espacio intercostal. Entonces, en esta zona geométrica es donde uno va a trabajar, ¿no? La punción, el drenaje o el procedimiento en sí se va a realizar justamente en este quinto espacio intercostal, realmente, y en la línea axilar media de preferencia. Puede ser en la anterior, puede ser en la posterior, pero de preferencia y casi nunca vas a tener mayor problema, es línea axilar, ¿no? Más o menos así. Digamos, de la línea axilar, anterior, media y posterior, la línea media es la que uno tiene que tratar de ubicar en el quinto espacio intercostal. Por favor, no se olviden. Quinto espacio intercostal, línea media axial, ¿no? Es una situación que la deben tener en cuenta, ¿no? Las otras situaciones ya muy particulares, como que, digamos, colocar en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, a veces no es tan recomendable, solamente para algunas situaciones de neumotórax, atención, donde estás seguro que hay un espacio vacío, vas a colocar y no te vas a dañar nada, ¿no? Pero ¿cuándo vas a tener esa situación ideal? Casi nunca. Entonces, ¿para qué te vas a arriesgar a una situación de esa forma cuando puedes hacer el procedimiento donde se recomienda? Quinto espacio intercostal, línea media axilar, ¿no? Es lo mismo. Entonces, los materiales con los que se cuentan justamente van a ser similares a los que se mencionan muchos de los procedimientos. Básicamente acá lo que, digamos, hay que resaltar, ¿no? Es que además de tener una hoja de bisturí, obviamente con los anestésicos,
tener sobre todo una pinza de dirección Kelly o una pinza Roma que va a ayudar a divulsionar los tejidos en el espesor de la pared torácica. Algunos utilizan inclusive pinza de tijera de Metzenbaum, ¿no? De tal manera que esto te va a ayudar para hacer esa tunelización y te va a ayudar a justamente colocar el tubo de drenaje torácico, ¿no? Lo otro que acá les puedo comentar es de que además de esta pinza que va a ir de disección, debieras tener otra pinza que va a clampar en el extremo del tubo, porque si no, tú colocas muy valientemente y exitosamente el tubo en el espacio pleural, pero todo el contenido se va a salir por el otro extremo porque no lo has clampado. Por eso tienes que tener una pinza además para clampar el tubo en el extremo externo, ¿no? La parte externa, ¿no? El diámetro, digamos, de los drenes tubulares, básicamente mucho va a depender de lo que vayas a evacuar. Si es aire, puede ser medidas pequeñas de 16, 20 a 24, o si es líquido o hemático, inclusive más denso, diámetros mayores, ¿no? De 28, 32 a 36. Generalmente usan entre 28 y 32 para casi todos los casos. Para casi todos los casos. Ahora, recuerden que difícilmente en los hospitales se cuenta con este tipo de drenaje específico, torácico, y más que todo se tiene que improvisar con los drenes tubulares que son utilizados para otras zonas, como por ejemplo si son, digamos, delgadas, las ondas de élato, nasogástrica, que a veces se suelen usar, este, y cuando se trata de volúmenes mayores o de otras características, las sondas rectales, ¿no? Esas que se usan pues para otras áreas, ¿no? Y todo esto, todo el drenaje, todo va a estar completo cuando esté unido, conectado a través de un tubo de látex, tubo flexible, a un frasco que va a recepcionar todo el contenido, sea de aire o líquido, que es el frasco que llaman en trampa de agua o en sello de agua, ¿no? Básicamente ese es el sistema de drenaje que va a hacer. Esto obviamente lo vamos a ver con mayor ejemplo, precisión en el video para que se pueda entender, ¿no? Entonces, todo este listado del procedimiento de los pasos, de nada sirve aprenderlo si es que ustedes no lo ven. Obviamente, mejor es verlo en vivo. Alguna orientación más se puede ver a través de un video del procedimiento, ¿no? Entonces, como básicamente enfoque del procedimiento, podemos mostrar lo siguiente, ¿no? Yo ya he ubicado mi quinto espacio intercostal, línea axilar media. Obviamente tengo que infiltrar piel y la parte más profunda, sobre todo dirigiéndome hacia la parte de la pleura, que es la parte que está inervada, y es la parte que duele. Y ojo que me tengo que pegar sobre todo al borde superior del arco costal, ¿no? Porque ya saben ustedes que me pego a la parte inferior, voy a lastimar con esta aguja inclusive vasos sanguíneos, ¿no? Y ojo que obviamente hay agujas que son para infiltrar y hay agujas que son para cargar. Las agujas bien gruesas son para cargar la silocaína y para infiltrar las agujas más delgadas, ¿no? Alguna vez creo que ha ocurrido accidentes donde con la misma aguja 18, la rosada, han tratado de infiltrar, pero como es tan gruesa, por ahí lesionó un vaso intercostal y obviamente le generó el hemotórax. Una vez que han infiltrado, obviamente se hace la incisión en la piel, solamente necesitan incidir en la piel, el diámetro adecuado como para que ingrese su tubo, inclusive un poco más, para que se pueda divulsionar mejor, en este caso con la tijera Metzenbaum, la idea es llegar al espacio pleural, ¿no? Uno va a tener dificultad sobre todo al ir separando toda la parte del celular subcutáneo que es fácilmente, digamos, desplazable, donde va a tener dificultad va a ser en la parte muscular, en los músculos intercostales, ahí va a tener que divulsionar con más o menos una fuerza adecuada, de tal manera que uno va a hacer un espacio donde midiendo con el dedo más o menos llegue de forma adecuada hasta que uno se encuentre en la parte final de estos músculos intercostales, la parte posterior, digamos, donde solamente quede limitada la pleura. Y en ese momento es donde uno, clampando la sonda, puede introducir y va a entrar presionando en un espacio donde la presión cambia, ¿no? Como que se te va la fuerza y ahí es el límite y el equilibrio de lo que uno debe tener para simplemente colocar o empujar la sonda y retirar, obviamente, la pinza para no dañar
nada más, ¿no? Este es como ejemplo de lo que les quería mostrar. Miren ustedes cómo debe ir, digamos, la pinza que va a ir divulsionando el tejido muscular sobre todo, pero pegado al borde superior, de tal manera que trate de llegar ahí al espacio pleural, ¿no? Para minimizar el daño de estructuras vasculares, ¿no? Una vez que logra el espacio, vean ustedes, el ejemplo, tiene que clampar la sonda tubular con la punta obviamente salida porque es más firme y esta es la que va a perforar, digamos, la pleura, porque el tubo de por sí no va a perforar, no tiene mayor fuerza, entonces la punta de la pinza sí, y en el otro extremo tiene que estar clampado para que no se evacúe todo el contenido y haga uno carnal al resto del personal, ¿no? Una vez que logra introducir, simplemente se empuja el tubo y rápidamente se retira la pinza, ¿no? Para no dañar. Básicamente eso es. Y esto obviamente está conectado, el extremo del tubo está conectado justamente a sistema de drenaje que es el frasco en trampa de agua, en sello de agua, donde vean ustedes, este es el conector de tubo flexible que va unido, digamos, al extremo del tubo con el tórax. Y la situación puntual es de que uno debe colocar esto en la varilla larga. La varilla larga es la que va a ir hasta casi la base de la botella y el agua tiene que estar más o menos entre 300 y 400 mililitros, que va a hacer que sobrepase como unos 2 centímetros el extremo de la varilla, ¿no? De tal manera que haga una especie de juego de válvula y no regrese. Obviamente este frasco debe estar en el piso, ¿no? Debajo del paciente, ¿no? Debajo del nivel del paciente. Lo que sea líquido obviamente se va a quedar acá y lo que sea aire va a salir por la otra varilla que es corta, la otra varilla que es corta. Ojo, donde se conecta es en la varilla larga, esto es importante. A veces, o sea, a mí me ha ocurrido accidentes de interno cuando nadie me supo explicar, yo todo emocionado le puse, lo coloqué acá, feliz porque había hecho mi primer procedimiento y después vino el cirujano de tórax a darme con la botella en la cabeza, obviamente, ¿no? Entonces, es una situación que uno tiene que aprender. Entonces, para aprender, uno tiene que, o para, digamos, enseñar cómo es, tiene que decirte exactamente las cosas, estas cosas que parecen insignificantes, pero son importantes, ¿no? Entonces, existen varios sistemas de 2 a 3 cámaras. La de 2 cámaras, sobre todo para acumular el líquido que se ha drenado para poder hacer algún estudio. Y la de 3 cámaras que se adiciona en la parte final un frasco más con la intención de tratar de hacer una especie de control de aspiración, ¿no? Todo esto ya está sustituido en la actualidad porque existen sistemas modernos, digamos, de 3 cámaras que van a funcionar con una especie de una máquina que van a hacer todo este proceso y obviamente van a generarle mayor confort al paciente, pero no es viable en todos los sitios porque es caro, obviamente, y la necesidad de muchos hospitales no permite, digamos, que cuenten con esto, ¿no? Entonces, tengan cuidado, por favor, con esto, las complicaciones de tubo de cualquier colocación de tubo de drenaje torácico, sobre todo, porque está referido básicamente a aquellas situaciones donde podría haber hemorragias, por lo que les expliqué de repente al tratar de colocar inadecuadamente el tubo en el espacio inadecuado, donde lacerando de repente los vasos intercostales, puede haber hemorragia, o de repente uno tiene demasiada fuerza y con todo y pinza se va y toca el parénquima pulmonar donde lacera el pulmón, o en caso de que uno sea necio de estas explicaciones y yo le quiero dar pues en el séptimo espacio intercostal, pues no, a mí me gusta, sí, a mí me gusta, entonces pones en el séptimo espacio intercostal, sea en la derecha o sea en la izquierda y de repente, como entenderás que el tórax tiene una forma particular de campana, donde no todo es recto, tú le pones esta parte y te atraviesas y te metes en el abdomen y obviamente vas a lesionar o el vaso en el lado izquierdo o el hígado en el lado derecho y ya le generas un problema adicional, ¿no? Otra cosa que deben ustedes tener en cuenta es de que las fenestras que tiene el tubo, estas fenestras,
todas las fenestras deben estar en el interior del espacio pleural. Ninguna debe quedarse en el intermedio acá en la pared, porque lo que va a generar es que el aire ingrese por el extremo del tubo y se acumule, porque acá está cerrado y fijado por fuera, y se acumule en este espacio, en el celular subcutáneo sobre todo, y va a generar un enfisema subcutáneo, ¿no? Eso tiene que cuidar. Obviamente, haciendo los debidos cuidados de antisepsia, obviamente se evitará hacer problemas infecciosos de la zona que se está viendo, ¿no? Entonces, esto básicamente son lo que ustedes necesitan tener en cuenta. ¿Y cuándo poder retirar, doctor? Obviamente el tubo de drenaje torácico va a ser retirado en situaciones puntuales, ¿no? Cuando vean ustedes que el drenaje es menos de 100 mililitros en 24 horas, ya es realmente este momento de retirar. O cuando no hay ninguna oscilación del aire o columna de líquido a través del tubo o del frasco en la varilla larga, no oscila nada, no sube ni baja nada, quiere decir que ya se evacúa probablemente todo y el pulmón está expandido, por ende ya es necesario retirarlo, ¿no? Obviamente lo que yo les decía, no hay ausencia de burbujas cuando el paciente tose en el frasco, porque es una manera de decir, a ver, señor, tosa. Cuando hace este detalle, el frasco en la parte final va a burbujear, ¿no? Esto, así como aparece en el dibujo. El paciente tose y burbujea, todavía hay algo. Pero si tose y no sale nada, obviamente ya se expandió y es momento de retirar. Obviamente, esto lo tiene que corroborar clínica y radiológicamente de ser posible, ¿no? De todas maneras tienes que tomarle su placa de control para estar seguro, ¿no? Cuando veas esta situación, te pones en este caso, ¿no? Clamp el drenaje por 24 horas y examinas al paciente. Si el paciente está igual, no hay mayor problema respiratorio, entonces tu radiografía de control está normal, retiro. Eso básicamente es lo que ustedes deben tener en cuenta, ¿ya? Bueno, voy a dejar el video para la última parte para poder avanzar con esto, porque digamos la siguiente parte vamos a correr un poco en vista que ya tienen clase creo a las 5 con el doctor Ruiz, me parece. Entonces, básicamente es lo que está referido a las anastomosis o reparación vascular. Les comento que este es básicamente más complejo, una situación un poco más específica de alguna especialidad en particular, pero todo está referido a que el paciente por algún motivo haya sufrido algún traumatismo vascular, ¿no? Entonces el traumatismo vascular es toda aquella lesión de naturaleza traumática en los vasos sanguíneos por alguna circunstancia. Y obviamente la importancia de esto radica en que el diagnóstico temprano digamos, va a permitir dar un tratamiento también oportuno, porque esto va a repercutir obviamente en resultados finales, ¿no? Fáciles, ya, pues le generaron un problema vascular, hay que amputar, ¿no? O sea, la idea es no llegar a esto, y todo lo que se ha avanzado con respecto es justamente a tratar de evitar justamente la amputación de algún miembro afectado, ¿no? Entonces, a través de antecedentes históricos, en base a diversas situaciones que han generado a lo largo de la historia, es de que se ha aprendido justamente que en los pacientes en los que se tardaba en el diagnóstico y el tratamiento oportuno, entonces muchos de estos pacientes terminaban en amputación. Los conflictos bélicos como las guerras mundiales han evidenciado esto, ¿no? En los que los pacientes empezaban a verse cada vez mayor las amputaciones por estas lesiones traumáticas vasculares que se ha generado. Entonces, obviamente, esto ha ayudado a mejorar conceptos para que justamente los pacientes eviten en la medida de lo posible este tipo de tratamiento cruento que se hace finalmente, ¿no? Entonces, la mortalidad es altísima, ¿no? 20-26% de estos pacientes. Sobre todo el sexo masculino es el afectado, y en la edad entre 19 y 59 años, obviamente por muchas circunstancias, por las actividades de riesgo, sobre todo que estamos sometidos el género masculino en este tipo de actividades que pueden ser riesgo para los traumatismos, ¿no? Miren ustedes que el retraso en el diagnóstico genera una probabilidad de amputación hasta 85%, ¿no? Entonces, los mecanismos de lesión que uno vaya a tener pueden ser heridas penetrantes, pueden ser no penetrantes, como la misma contusión le puede generar algún problema, o en algunas situaciones iatrogénicas propias de algún procedimiento, como cateterismos, que pueden ser difíciles, pueden dañar obviamente vasos, ¿no?
Entonces, miren ustedes los mecanismos de lesión que pueden generarse en base a lo que les había mencionado, ¿no? Puede ser simplemente una laceración, como están viendo ustedes, o puede ser una transección, ¿no? O una sección parcial. Entonces, hay diversos mecanismos que le pueden generar problemas al paciente. O la contusión per se puede generar un espasmo segmentario de la zona y obviamente todo lo que está por debajo de esa va a quedar sin irrigación, ¿no? O de repente en algunas situaciones donde hay contusión y producto de la contusión genera una especie de trombos que también van a disminuir la irrigación en esa zona, ¿no? O puede haber algún aneurisma verdadero por una contusión, algún pseudoaneurisma o qué sé yo, algún tipo de ya mecanismo un poco más complejo que de repente no es lo habitual, lo que los primeros, ¿no? Entonces, esta parte básicamente es para mostrarle que la parte o la región anatómica más afectada es la extremidad inferior, sobre todo por la zona que está más expuesta a este tipo de lesiones, ¿no? Entonces existen manifestaciones clínicas que uno vaya a poder orientar sobre que el paciente tenga o no tenga algún tipo de lesión, ¿no? Por ejemplo, existen lo que llaman signos duros que te pueden manifestar alguna sintomatología al respecto. Cuando son aquellos pacientes con algún tipo de sangrado activo o que veas un hematoma que está pulsátil, medio expansivo o que tú sientas un soplo o tril, obviamente si hay ausencia de pulsos o el índice este, tobillo-brazo está menos de 0.9, ¿no? Eso lo vamos a ver o en algunas circunstancias, si tú quieres ver, digamos, alguna correlación al respecto, cuando hay los signos de las síncopes, como palidez, parestesia, perso débil o dolor, ¿no? Eso te indica que hay un tipo de daño vascular como signo duro, ¿no? Entonces, este índice de tobillo-brazo es bastante, digamos, orientativo sobre lo que manifestamos, ¿no? Donde te puede indicar que al medir esta presión sistólica del tobillo y el brazo, ¿no? Menos de 0.9 te puede estar generando o dando indicios de que hay una enfermedad arterial periférica, ¿no? Y en el resto de valores probablemente o está sin obstrucción o hay una obstrucción en el límite, entonces es bastante orientativo, ¿no? Los signos blandos son aquellos pacientes que por algún motivo han tenido algún antecedente de sangrado, obviamente no es un hematoma pulsátil creciente como en el anterior, pero que de repente es un paciente que por alguna circunstancia tiene algún tipo de herida en el cuello, las extremidades y hay algún dato de shock en el paciente. Entonces uno puede pensar, a ver, ¿por qué pasó? Pero no está pulsátil, pero solamente una herida. Sí, pero de todas maneras el paciente está con shock, algún daño debe haber de algún traumatismo vascular, porque si no, ¿de dónde se explicaría el shock, no? O como mencionan acá, la hipotensión inexplicada, ¿no? Obviamente. O en algunas situaciones donde por el mecanismo de la lesión existe, digamos, por un alto riesgo por aquellas fracturas, luxaciones o traumatismos penetrantes que se han generado en el paciente. Entonces, estos podrían dañar los vasos que están aledaños a la zona comprometida, ¿no? Entonces, digamos, este tema de exploración que es importante utilizar obviamente el índice de brazo que va a orientar a hacer un tipo de ecografía doble que te pueden ayudar o orientar, ¿no? Sin embargo, en algunas situaciones a veces no permite definir, por tanto debe uno ir avanzando en estudios siempre y cuando la actuación hemodinámica del paciente lo permite, ¿no? Si tienes una tomografía que te vaya a ver y demostrar lesiones de esos vasos, perfecto. Si la condición del paciente lo acepta, o una arteriografía, como en este caso, donde vas a poder ver definitivamente la lesión del vaso y te va a dar el diagnóstico, ¿no? Todo estas dos cosas, obviamente, es dependiendo de la situación hemodinámica del paciente, ¿no? Entonces, en base a eso, existe una tabla, una escala, que lo usan en traumatología, sobre todo la escala de MES, que en base a esos criterios de puntajes que vayan a dar de acuerdo a los daños tanto en el sistema esquelético, tejidos blandos, acerca de la isquemia, la presencia de shock o la edad del paciente, se ve que si hay más de 7 puntos de cuarta escala, hay altas probabilidades de amputación en el paciente, y obviamente es lo que uno no desea, ¿no? Entonces la idea es
evitar que el paciente llegue a esta triada, que es la hipotermia, coagulopatía y acidosis, porque a veces cuando entra en esta situación, a veces es medio irreversible la situación. Entonces la idea es controlar la hemorragia, la reposición del volumen, obviamente, y cuanto más precoz la exploración quirúrgica antes de las 6 horas, de preferencia para evitar la isquemia con daño irreversible del paciente, ¿no? Obviamente, en tratamiento quirúrgico, en la cirugía abierta, de preferencia cuando son situaciones medias complejas, puede solucionar en un inicio, que es básicamente lo que podrían ustedes aprender, que es la rafia primaria, ¿no? Quiere decir, la apertura, obviamente hay que tratar de solucionar, suturar, así como han ido ustedes en sus actividades de anastomosis intestinales, básicamente se hace algo parecido, ¿no? Se usa una sutura no absorbida de prolene, el tamaño va a variar, puede ser desde 3,0 hasta 7,0, dependiendo obviamente del diámetro del calibre del vaso. Generalmente se usa entre 5 y 6,0, ¿no? Entonces, otras alternativas a la rafia pueden ser ya pues son parches de safena o prótesis, son cosas un poco más específicas, o cuando lo permita una cirugía endovascular, pero siempre y cuando sea un daño pequeño, ¿no? De vasos son factibles hacerlos, no en todos los casos, ¿no? Entonces, las anastomosis que uno va a hacer, va a reparar en estos vasos, es básicamente casi sigue la misma línea de lo que se ha practicado en la parte intestinal, digamos, ¿no? Pueden haber anastomosis terminales, terminolaterales o laterolaterales, ¿no? Siempre, ojo, tienen que usar el polipropilene que viene de doble aguja para poder hacer el procedimiento idealmente, ¿no? Entonces, la idea es contar justamente con el material adecuado porque muchas veces eh, hay que evitar hacer esto, ¿no? Porque sería lo más fácil ligar, como ustedes han aprendido, pues, ligar cualquier estructura al apéndice, el conducto cístico, al final no ha solucionado nada porque hay isquemia de la zona que está afectada, ¿no? Entonces la idea es de que uno trate en lo posible de hacer, aunque sea un cierre de la zona, digamos, afectada. Vamos a poner como ejemplo de que sea una zona afectada, entonces uno empieza a hacer sus puntos con la técnica Surge y obviamente como es de doble aguja va de ida y vuelta, entonces va a poder solucionar el problema en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, en algunas situaciones donde obviamente eso no permita, porque hay una sección, digamos, versal de todo el vaso, va a continuar a hacer con otro tipo de técnica que son las anastomosis término-terminal o la anastomosis término-lateral, como ven ustedes, o las anastomosis lateral-lateral, pero esto en realidad está sobre todo referido para fístulas arteriovenosas en otras situaciones, pero de repente en la situación más el mejor ejemplo es justamente las anastomosis término-terminal, ¿no? Donde va a usarse pinzas especiales vasculares para clampar, porque obviamente tienen que por momento soltar y por momento abrirlas para evitar daño de estas zonas y hacer el procedimiento de la forma más factible posible. En preferencia, se empieza por poniendo los puntos en los extremos y de ahí se hace primero con una de las suturas la cara posterior y con la otra sutura la cara anterior, de tal manera que logren unirse y logren la anastomosis de la mejor forma cuando después se puede soltar los claves y genere el mejor, ¿no? Entonces, básicamente eso es los detalles, ¿no? Y para terminar, espero que el doctor me permita un par de minutos en su clase, justamente es lo que viene referido al cateterismo venoso central, ¿no? Es importante porque el cateterismo venoso central, porque en algunas situaciones el catéter venoso periférico no es factible por alguna situación particular del paciente y necesita algún tipo de monitoreo o tratamiento específico por algún fármaco en el paciente, ¿no? Entonces, es necesario tener en cuenta que hay 3 lugares, digamos, o regiones anatómicas donde se suele colocar, ¿no? En primer lugar, digamos, la vena subclavia, ¿no? Eh, Posteriormente puedes optar por la vena yugular interna y como tercer y último, digamos, opción, la vena femoral, ¿no? Recuerden esto que los lugares de abordaje del lado derecho son los más preferidos que el del lado izquierdo. Y eso tiene su explicación, justamente porque la longitud del catéter venoso central más o menos está correlacionada con la longitud adecuada que uno debe tener
en relación al lado derecho con el lado izquierdo, ahora lo vamos a explicar. Entonces, esto es un ejemplo del subclavio, ¿no? Este es un ejemplo del yugular y obviamente la parte femoral, ¿no? Entonces, miren ustedes, el catéter mide 21 centímetros, ¿no? Entonces, vamos a ver la distancia de la zona que nosotros estamos abordando hacia el corazón. En el lado derecho mide 16 centímetros, ¿no? De la yugular derecha. La subclavia derecha, desde la subclavia 18 centímetros. O sea, ahí como que está casi con un límite adecuado para la longitud del catéter. Pero veamos en el lado izquierdo. Si uno pretende ingresar por la yugular interna del lado izquierdo, 19.1 centímetros, casi ya nada te deja. Y si ingresa por la subclavia izquierda, prácticamente estás a tope. O sea, imagínense si el paciente es obeso, tiene panículo mayor, o sea, vas a llegar de forma difícil. Por eso es preferible más el lado derecho. Obviamente se usa la técnica de Seldinger en este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces el objetivo fundamental que ustedes deben tener en cuenta es de que nos va a permitir hacer un monitoreo hemodinámico, nos va a pedir, nos va a permitir hacer un monitoreo del gasto cardíaco, el índice cardíaco, la saturación, la presión venosa central, obviamente, y sobre todo porque va a permitir administrar drogas y soluciones de alta osmolaridad que uno normalmente no podría colocar por vía periférica porque puede lesionar los vasos sanguíneos periféricos, ¿no? Vale decir, la nutrición parenteral total en los pacientes en cirugía abdominal, obviamente que es muchas veces utilizado, solamente puede ser administrado por catéter venoso central, ¿no? O algunas soluciones hipertónicas, electrolitos, qué sé yo, cuando hace uno reto de potasios, idealmente se pone vía CBC, ¿no? En algunas circunstancias se pone vía periférica con todo digamos, el preparado que se le puede colocar de silocaína, bicarbonato y todo eso, ¿no? Pero, digamos, idealmente para solucionar mejor el detalle es vía central, ¿no? O algunas circunstancias de los pacientes que están con un shock que necesitan algunos adrenérgicos como noradrenalina, sustancias vasoactivas, son administradas básicamente por el catéter venoso central, ¿no? O en algunas situaciones cuando, como les mencioné, el acceso venoso periférico está agotado, ¿no? Muchas veces tenemos pacientes con cáncer de mama que han sido sometidos a mastectomía radical y por algún tipo de descompensación viene a la emergencia. Obviamente ese brazo es inaccesible prácticamente tanto porque no es recomendable colocar vías en un miembro donde ha sido sometido a una mastectomía por la disección linfática axilar, pero también porque a veces no tiene ni siquiera acceso venoso, entonces en esos pacientes urge a veces ver una vía adecuada, ¿no? Entonces ya para terminar esta parte, básicamente lo que ustedes necesitan saber es que el catéter usualmente viene de 3 lúmenes, hay de 1 lumen, de 2 lúmenes, de 3 lúmenes, pero los de 3 lúmenes son bastante prácticos y de uso más frecuente, ¿no? Tiene un lumen proximal, medio y distal que tienen colores, varían generalmente, cada uno tiene un diámetro distinto, el proximal y medial generalmente son de 18 gauge y el distal es 16 gauge. Más o menos así es la situación y este es el ejemplo que ustedes deben de repente tenerlo en cuenta como resumen, ¿no? A través de este lumen medial de los de 18, digamos, Gauss, que es el azul, se administra el NPT. O sea, ya sabe la enfermera, y obviamente ustedes tienen que conocer que aquí básicamente se va a administrar NPT, ¿no? Por la osmolaridad que va a pasar, ¿no? Entonces, vamos al otro extremo, ¿no? El lumen proximal, donde también mide el mismo calibre y usualmente es el lugar donde se administra la sangre o los vasoactivos, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la orientación que ustedes deben tener acerca de dónde va cada uno, ¿no? Entonces, ya les he mencionado que en particular lo mejor es acceder por la vena subclavia, después o la vena yugular o caso extremo ya la vena femoral, ¿no? Eh, las características de algunos de esos accesos, por ejemplo, la vena, digamos, la vena subclavia, digamos, es idealmente para la nutrición parenteral, porque en el acceso yugular obviamente puede haber contaminación porque está el cabello, ¿no? El cabello te molesta, puede haber contaminación acá, entonces está libre, por eso, digamos, son factibles, ¿no?
¿Cuál es la desventaja de esta parte de la subclavia? Que al estar próximo a la parte pulmonar, justamente son los de alto riesgo de neumotórax. Esto, sobre todo, recuerden. Son más de tantas letras, son ejemplos que ustedes deben recordar, ¿no? Por eso que en algunas situaciones muchos tratan de evitar esto y tienen el acceso yugular porque es de bajo riesgo de neumotórax, ¿no? Eso sobre todo, ¿no? Y además que, digamos, también es un vaso de gran calibre, pero sobre todo, la desventaja que tienen para algunos pacientes en particular es que por estar en la parte del cuello es un poco incómodo para el paciente y muchas veces no es factible para dar soporte nutricional con nutrición parenteral en estas zonas, ¿no? Obviamente la vena femoral ya es de mayor calibre, sin embargo a veces no es tan fácil como aparenta ser, ¿no? Muchas veces se han tenido accidentes justamente de lesiones vasculares al intentar cateterizar esta zona. Entonces uno tiene que tener cuidado con este tipo de procedimientos, ¿no? Bueno, muchachos, el equipo, todo esto que necesitan para la colocación del catéter venoso central, obviamente, son cosas que idealmente en la práctica les va a dar como ejemplo, pero básicamente quiero que se guíen que cada uno de estas zonas anatómicas, tiene sus indicaciones y que es importante conocer justamente esto que si bien es cierto, lo maneja el personal de enfermería, pero cada uno debe tener en cuenta dónde va cada una de las cosas, porque a veces ha pasado accidentes que el médico está a cargo, nunca se preocupó por estas situaciones y le pone pues el NPT por el lumen distal o la pone de sangre por el lumen medial, entonces un desorden completo, ¿no? Todo tiene su protocolo, tiene su norma, ¿no? Entonces no le quiero quitar más tiempo al doctor, que asumo ya debe estar con la clase, ¿no? Ya lista. Y los ejemplos de todo esto, sobre todo el drenaje torácico, yo espero que los profesores que cada uno, al que cada uno pertenece les podrá orientar un poco más al respecto. Ya si hubiera tenido un poco más de tiempo, hubiera pasado, pero no quiero perjudicar al doctor, ¿ok? Entonces, muchachos, cuídense, estudien y hasta otra oportunidad conmigo. Buenas tardes, doctor. Doctor, bueno, ¿me Sí, me escucha? aumenta la... Sí, sí, aló. Sí, doctor, disculpe que lo moleste. Si puede pasar sus diapositivas, ya sea a mi correo o a la misma aula virtual, por favor. Ok. Se lo voy a pasar a 3 de sus compañeros, ¿ya? De mi grupo. Ya, Les piden a ellos, ¿ok? ya, doctor, muchas gracias. Listo, cuídense mucho. Chao, chao.